La música es un símbolo importante en la historia de la humanidad. Es el reflejo evolutivo que conlleva los tiempos, desde el nacimiento de la música clásica, las industrias musicales, hasta el surgimiento de las nuevas modas. Porque no solo se enfoca en un solo punto de la esfera, sino que cruza las fronteras y de ello sale todo lo relacionado a la cultura. Porque el universo es un sinfín de cosas inimaginables, y en este caso veremos el origen del nacimiento del sistema fonógrafo a través del tiempo. Hoy hablaremos sobre la historia de los discos de vinilo, su decadencia y su increíble resurrección gracias a los eruditos musicales del siglo XXI. A pesar de que vayamos a hablar de un invento con más de un siglo de historia, para muchos, el disco de vinilo es un disco obsoleto, pasado de moda. Pero los discos de vinilo en este siglo XXI están de vuelta. Origen. Thomas Edison fue el primero en patentar el fonógrafo en 1878, un aparato capaz de grabar y reproducir sonidos. Lo que hizo fue transformar la energía acústica en mecánica, y esto quedará en cilindros recubiertos de cera. Estos cilindros, al entrar en contacto con una aguja conectada a un amplificador, permitían escuchar los sonidos registrados. Desgraciadamente, solo se podían escuchar una vez. 10 años después, Emile Berliner inventó el gramófono en 1888. En este caso, el registro estaba en un disco que al entrar en contacto con una aguja, podía ser escuchado repetidamente. Sin embargo, no fue hasta 1948 que la compañía RCA Victor creó los primeros discos fabricados con vinilo de cloruro de vinilo y tenían en mano a uno de los aparatos más modernos de la época, ya que los anteriores se hacían con materiales de procedencia metálica y otros compuestos, cuya desventaja era la fragilidad y el desgaste. Pero gracias al vinilo, esta situación mejoró. El tiempo de grabación pasó de 4 minutos a 45 minutos. El proceso de fabricación y grabación. El primer paso fue hacer un disco maestro, un disco hecho de aluminio recubierto con esmalte negro, parecido a los vinilos, pero algo mucho más grande. La importancia de este disco era capaz de grabar hasta 185,000 discos por día. En 1930, Victor Talking Machine Company fue vendida a RCA, pasó a llamarse RCA Victor, y su primer movimiento fue lanzar el vinilo de larga duración, a 33 revoluciones por minuto hasta 45 minutos por lado. Hoy en día, existen 3 tipos de discos de vinilo: el sencillo, con una canción por lado; el EP, que pueden ser de 2 a 3 canciones por lado; y el long play, de larga duración, que puede ser de 5 canciones a 6 por lado. Nacimiento de la industria musical. Emile Berliner y L. Wright Johnson crearon Victor Talking Machine Company en 1901. Pronto fundaron y dominaron la industria musical más rentable y moderna hasta ese momento. Enrico Caruso, tenor italiano, fue el primer cantante de la historia en grabar un disco de vinilo en 1902. Su disco, Vestì la Giuba, repuntó en ventas y fue conocido como el artista más importante de esa época. El auge y los años de gloria. Entre los años 50, 60 y 70, los discos de vinilo estaban en la cúspide. De esta forma, las portadas de los discos de vinilo se volvieron también el toque final para asegurar un mayor número de ventas, por su enlace artístico y cultural. Muchos grupos de rock, de pop, de jazz y de blues hicieron álbumes realmente extraordinarios, con unas portadas increíbles. Se registraron millones de ventas y se certificaban con disco de oro, disco de plata, disco de platino, disco de diamante y el Golden Records. La decadencia de los vinilos. Su triunfo y éxito no podrían durar mucho tiempo, con la constante evolución, investigaciones e inventos que pronto opacarían a los discos de vinilo.
La llegada de los tapes, los cassettes, los Walkmans, los discos compactos, alrededor de 1985, hicieron que los discos de vinilo quedaran obsoletos. Por más de 2 décadas, el disco compacto fue agarrando demasiada fuerza. Resurgimiento de los discos de vinilo en el siglo XXI. A partir del 2010, los discos de vinilo pasaron a ser discos en extinción. Muchos coleccionistas permitieron que eso no sucediera. Además, muchos grupos de músicos, especialmente en Inglaterra, siguieron grabando álbumes en vinilo. Muchos melómanos y coleccionistas denominan al disco de vinilo como joyas de calidad sonora. Curiosidades. El género musical con mayor número de vinilos es el rock, seguido de muy cerca de la electrónica. El álbum más vendido es Thriller de Michael Jackson, de 1980, seguido por Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Back in Black de AC/DC. Muchísimas gracias, espero que haya sido de tu agrado.